romanticismo, no hay duda de la enorme importancia del desarrollo histórico-político para comprender por qué han surgido algunos tipos de filosofía y no otros, porque ha habido un cierto tipo de pensadores que han tenido una enorme influencia posterior y porque otros no han tenido ese mismo éxito. Quería mostrarles muy brevemente a un pensador que en un rapto de arrogancia lo podríamos llamar de segunda clase, Johann Gottlieb. Por las dudas, como a partir de Kant hay muchísimos pensadores alemanes hasta ahora cuyos nombres ofrecen algunas dificultades a los estudiantes, me permito indicarles que en el noble idioma alemán la CH se pronuncia con una J española cuando está sola, así como está ahí en Fichte. Y al contrario del inglés o del francés, en alemán se pronuncian las vocales finales, por ejemplo la E. Entonces el apellido es de Fichte, o también por ejemplo Nietzsche, se pronuncia esa E final. El alemán es un idioma, estimado público, con poquísimas excepciones, por eso es un idioma difícil de aprender, pero una vez que uno domina algunas reglas lógicas, puede más o menos pronunciar más o menos bien y entender el idioma. No es un idioma con miles de excepciones como el inglés o el ruso. Son idiomas muy diferentes en su lógica. Y eso tiene también que ver, como vamos a ver a lo largo de este curso, con el espíritu filosófico alemán que ha tendido con excepciones a figuras racionalistas. Tenemos, por ejemplo, el caso de Fichte, que no es del todo romántico, no está totalmente contra el racionalismo, es una figura intermedia también entre el universalismo y el particularismo. Sí. O sea, es uno de los muchísimos exponentes que hay en la historia del pensamiento de figuras que están en el medio entre dos corrientes. Que eso hay muchos, más bien la mayoría de los pensadores son así. Fichte, estimado público, ha publicado sobre todo una gran obra, los Discursos a la nación alemana, y esta obra ya el título nos muestra que se trata de filosofía política, o sea, no es un tratado de lógica o de las disciplinas clásicas filosóficas, gnoseología, ontología, metafísica, sino que esto tiene que ver directamente con filosofía política. Los discursos a la nación alemana son en gran parte una reivindicación filosófica del particularismo nacional de los países que se han formado en Europa y por lo tanto también, estimado público, puede ser aplicado al pensamiento extraeuropeo por los siguientes motivos. Fichte estudia, como ustedes saben, la filosofía en su desarrollo siempre está unida, vinculada a periodos anteriores. Entonces Fichte, lo que es contemporáneo de Hegel, pero muy joven, Fichte escucha las famosas lecciones sobre filosofía de la historia, las más populares, que Hegel ya había dado en Heidelberg antes de llegar a Berlín, y a él le parece que esta construcción lógica del desarrollo histórico es una construcción falsa, por los siguientes razonamientos de Fichte que pueden aplicarse a gran parte, por ejemplo, del tercer punto. En primer lugar, dice Fichte, el espíritu del mundo hegeliano
es un espíritu altamente selectivo. No es, como pretende el maestro Hegel, un espíritu universalista. Es un espíritu que favorece solo a un eje, al eje China, India, Grecia, Roma, Europa Occidental, y que deja de lado el resto del mundo. Fichte, estimado público, es una persona de origen muy modesto, ha sido alumno de Kant, viene de la Alemania Oriental, y esa Alemania Oriental que hoy no existe, esa Alemania Oriental es muy diferente a la Alemania Occidental. Lo que hoy existe como Alemania, por eso menciono este hecho, para que vean ustedes que toda historia es siempre una cosa muy compleja. Lo que hoy existe como Alemania, en el fondo, es la Alemania occidental. No es la Alemania rural de los grandes latifundios, es Alemania basada en Prusia, que estaba muy cerca de Rusia. Por eso es muy fácil confundirse Prusia y Rusia. Y sin embargo, también son regiones culturalmente muy similares. Ambas hasta fines del siglo XIX, estimado público, mucho después de la fundación de Bolivia, eran regiones rurales y atrasadas, tanto Rusia como Prusia. Fichte, viene de ese mundo, de un mundo rural, pero al mismo tiempo no es una región subdesarrollada. Eso es lo que él trata de mostrarle a Hegel. Él trata de mostrarle que la Europa oriental tiene su propia cultura, su propio valor como pensamiento, sus propias creaciones artísticas y literarias, y que esas creaciones artísticas y literarias nos demuestran un desarrollo simplemente distinto, diferente al desarrollo del arte occidental que tanto alaba Hegel. Tenemos por consiguiente, estimado público, una primera reivindicación de lo propio, que no es lo occidental, que podría aplicarse, por ejemplo, aquí. Una reivindicación de lo particular contra lo general, una reivindicación de las tradiciones contra ese racionalismo avasallador. Los discursos a la nación alemana de Fichte son un alegato muy claro contra el universalismo francés, contra el imperialismo que significa Napoleón y su deseo de dominar el mundo, que es en el fondo, estimado público, muy similar a lo que hay ahora. O sea, un intento racionalista de construir una razón universal a la cual tienen que plegarse todos los países del mundo, porque Francia representa la cumbre del pensamiento racionalista, ¿no? Es el país que ha dado a Voltaire, conoce Montesquieu, a todos los grandes pensadores, y por lo tanto el mundo tiene que, según Fichte, que plegarse a esa tendencia que él nota, es un tipo muy inteligente, él nota que es como lo dice la Biblia, o sea, un monstruo de hierro sobre pies de barro. Él nota que ese imperialismo francés va a durar muy poco, y efectivamente en 1815 ya no había nada. Entonces, esta tendencia fichteana, estimado público, es una interesante reivindicación de los valores propios, que no son, las palabras de él, que no son despreciables solo por no ser totalmente congruentes con la tradición occidental, racionalista, imperialista francesa. Cambiando un poquito los términos, aquí tenemos, estimado público, algo muy similar. O sea, tenemos al imperialismo occidental y tenemos, por ejemplo, en el ámbito andino, las tendencias a formar una filosofía propia que se oponga, o por lo menos que sea diferente a la gran tendencia filosófica occidental. Y aquí también tenemos la tendencia a creer que la razón occidental no da una clave para entender
lo mismo Fichte. O sea, muy tempranamente, a comienzos del siglo XIX, él trata de demostrar dos cosas que son aquí populares: la dignidad de culturas diferentes y al mismo tiempo, lo que todavía es más importante, el mostrar que esas culturas diferentes dan respuestas adecuadas para el desarrollo de la humanidad, por lo menos en ciertos campos. Pero habla de culturas diferentes o habla de la cultura alemana. No, él habla de culturas diferentes. Ahora, una gran parte del libro está dedicado a mostrar que la cultura propia, la de él, la alemana oriental, es naturalmente una gran cultura, al igual que la francesa, que la británica, etc. ¿No? Hay que considerar que Fichte es uno de los poquísimos filósofos en la historia de la humanidad de origen estrictamente proletario. Él venía de las capas más pobres de la población. Y él realmente es una persona que por sus méritos se levanta. Por sus méritos llega a conseguir una pequeña beca, luego una ayuda, luego consigue que algún noble despistado le financie un estudio. Claro, es preceptor de las hijas de ese noble, no las toco bien, respetuosos de las tradiciones, pudiendo hacerlo, como él mismo dice, no hace nada de eso. En fin, es un hombre que reconoce el valor del suelo, de la tradición, de lo propio y del idioma. Él está en contra, por ejemplo, del imperialismo lingüístico francés. En la sesión anterior, que hemos mencionado a los grandes creadores de la filosofía de la historia, hemos mencionado a Condorcet, cuya obra, el esbozo del progreso histórico, ha sido en el siglo XIX uno de los libros más leídos en toda América Latina. Por las investigaciones de un interesante francés, estimado público, que ha hecho un análisis muy detallado de las bibliotecas en Sucre existentes hasta la independencia, sabemos que Condorcet, junto con Rousseau y Voltaire, eran los tres autores más citados y más leídos antes de la independencia aquí en el Alto Perú. Hoy un pensador, yo diría, en gran parte olvidado, pero es, digamos, sería para ustedes, para comprender la historia de la filosofía, sería interesante que ustedes lean nada más que la inscripción en Wikipedia de este señor. No les escribo el nombre completo porque realmente es muy complicado. Ese es el subtítulo de la Marqués de Condorcet, la mirada capital. Tenía un título muy largo que él nunca renunció a su título y siempre firmó sus libros con todos sus nombres y apellidos, y eso que era izquierdista, revolucionario, partidario de la Revolución Francesa, amigo de Robespierre hasta cierto punto. Y este Condorcet, estimado público, llegó a decir algo que ofendió a muchísima gente culta en el mundo entero. Él dijo que como el griego había sido el idioma de la filosofía en la época clásica, el francés era el idioma obligatorio de la gente culta, de la filosofía, etc., en los siglos venideros, lo cual no del todo se ha realizado. Pero de todas maneras nos muestra que hasta gente de izquierda, revolucionarios, un gran humanista como era Condorcet, también tenía ínfulas imperialistas. Esto simplemente para mostrarles contra qué se opone Fichte, cómo construye su filosofía política. Él la construye criticando a los modelos exitosos. Él, por ejemplo, es el primero que se da cuenta de algo que Hegel y Kant han practicado. Él se da cuenta que el alemán es un idioma mucho más versátil y mucho más interesante que la filosofía que el francés. El alemán, por ejemplo, por su riqueza de palabras,
tiene muchas palabras de origen germánico, pero también muchísimas de origen latino y griego. Entonces tiene un vocabulario más amplio, igual que el inglés, que los idiomas latinos. Fíjate, estimado público, que era un tipo muy culto, pese a que era muy modesto, él se percata de eso. Y entonces él es una de las primeras voces, por eso es importante aquí para la filosofía andina, para los que se interesan, porque tiene aspectos obviamente rescatables la filosofía andina. Eso quiero dejar claramente establecido para que no crean que están ante un racionalista furioso, alguien que desprecia las culturas indígenas, nada de eso. Yo reconozco los aspectos altamente positivos, igual que fíjate, de las culturas nacionales. Entonces él reivindica, estimado público, un modo de vida, unas tradiciones, un sistema de hacer filosofía y sobre todo un modo de ordenamiento social que no necesariamente es una copia del racionalismo francés. Él, por ejemplo, cree en la necesidad de una dinastía gobernante, o sea, no en el sistema racionalista de la elección popular de gobernantes, sino en el sistema monárquico dinástico. Él cree que ese sistema se acomoda mucho más al alma de los pueblos de Europa Oriental. Él cree, además, aquí hay un paralelismo muy claro con la filosofía indianista. Él cree, estimado público, que hay que retornar a los elementos rescatables de las comunidades primigenias. O sea, él cree que ninguna sociedad desaparece totalmente sin dejar elementos rescatables. Él cree que justamente esas comunidades perdidas de la mano de Dios, Rusia, Polonia, despreciadas, eso es clarísimo, por los occidentales. El mundo latinoamericano o africano estaba todavía muy lejos del universo mental de un europeo occidental. Pero los europeos occidentales ya habían oído hablar de Polonia, Rusia, y para ellos eso era el atraso. Eso era naturalmente lo que había que superar. En cambio, Fichte dice, no, lo que tenemos es que construir un mundo que rescate lo positivo de ese mundo tradicional. Él usa todos estos verbos empezados por re, él hace un interesantísimo estudio filológico de estos conceptos y el estimado público nos muestra lo positivo de la tradición enmarcada y vinculada con el progreso científico. Por lo tanto, es muy interesante desde el punto de vista de la filosofía política, porque él nos propone algo que en el mundo actual es relativamente bien visto. Por ejemplo, aquí en el mundo andino. Él propone, estimado público, la importación de la tecnología del mundo occidental, y ahí empieza el enorme éxito del buque a vapor, del ferrocarril, etcétera, con el mantenimiento de las tradiciones en el campo de la familia, del hogar, del ámbito religioso y de la política. Como ustedes ven, en el fondo es el programa del mundo islámico actual. O sea, la importación de la tecnología de los últimos adelantos. Igual que ustedes, no hay ningún chico en el mundo islámico que no tenga su celular, etcétera, etcétera. O sea, esos mismos chicos probablemente echan bombas y matan gente que representa la cultura occidental. A los gobernantes de ideas liberales democráticas, a los soldados norteamericanos en Afganistán, etc. Pero ese mismo chico está totalmente convencido de las bondades de la tecnología, pero de la necesidad al mismo tiempo de preservar la tradición, por ejemplo, en el campo de la familia.
el mismo chico que sabe calcular excepcionalmente bien la trayectoria de un cohete, que sabe manejar los sistemas informativos balísticos más modernos de comunicaciones, los tanques, etc. Ese mismo chico, cuando a las 6 de la tarde, a la caída del sol, después de haber matado a unos cuantos imperialistas y haberse ganado unos galones de gloria en la lucha antiimperialista, él vuelve a su casa, si es casado, a sus mujeres, y obviamente le exige sumisión, fidelidad, las virtudes tradicionales de la familia islámica. Y la misma persona, igual que aquí, no nota esa incongruencia entre el uso del celular o de la posibilidad de calcular órbitas balísticas muy complejas usando tecnologías, pensamientos occidentales, y al mismo tiempo combinarlo con la preservación de valores en el mundo, por ejemplo, religioso, familiar, político, valores que vienen de muy atrás y que no tienen que ver con esa cultura occidental. Ese, estimado público, es el programa del filósofo Fichte hace más de 200 años. Entonces, aquí vemos realmente que este tipo era lo más original, es decir, que en el campo de la filosofía política, él se ha dado cuenta de las posibilidades de mezcla, de mestizaje, de combinación de elementos culturales, sobre todo en esa combinación que luego se vuelve muy popular. Mantenemos la tradición en la política y en el ámbito familiar y aprovechamos los avances occidentales en los campos de la tecnología, las comunicaciones, en el mundo de los transportes, etc. Una combinación muy popular en el mundo actual. Por eso es que hoy hay un renacimiento muy curioso de esta filosofía fichteana. Al mismo tiempo, y eso va a gustar aquí a los artistas entre ustedes, él es la persona, estimado público, que atribuye una enorme importancia filosófica a la creación artística y literaria. Es más, él cree que la verdadera filosofía, los elementos más notables de la filosofía, se manifiestan no a través de esos pesados y aburridos textos de los señores Kant y Hegel, sino a través de la poesía y del arte. ¿No es cierto que a los poetas y artistas entre ustedes les va a gustar esto? Esos son los verdaderos filósofos, los que sin pensar mucho comprenden el alma, si es que hay algo así, como el alma de una cultura, la esencia de un ser humano, si es que hay algo así como la esencia de un ser humano, cosa que yo personalmente dudo. Pero mi opinión no vale aquí mucho. Interesante es, estimado público, que aquí estos filósofos, que los podemos adscribir a la gran tendencia romántica, sirven, como dice también su nombre, sirven para ensalzar, enaltecer la creación artística y literaria como una de las manifestaciones más altas del pensamiento. Y en la Alemania de comienzos del siglo XIX, esa tendencia es muy general. No quiero aburrir a ustedes con nombres, pero si ven alguna vez en internet podrían fijarse, por eso no voy a poner el apellido, porque son varios hermanos. Los grandes teóricos del romanticismo, tanto literario como filosófico, son los hermanos Schlegel. Estos hermanos Schlegel son al mismo tiempo poetas y escritores. Al mismo tiempo comparten, esto va a gustar aquí a las damas, una idea emancipatoria de la mujer. En el círculo romántico, en el llamado círculo de Jena, donde se forma el primer gran grupo de románticos alemanes,
ahí las mujeres juegan un rol excepcionalmente elevado. Esposas y hermanas de los Schlegel tienen una participación muy interesante en las labores intelectuales, todas ellas conocidas poetisas y artistas de renombre. Entonces, ¿por qué ese amor a los artistas y literatos? Por lo siguiente, estimado, porque es una idea que después es retomada por muchos pensadores posteriores, la verdad en sentido enfático, o sea, la verdad subrayada, la verdad profunda, si es que hay algo así, Fichte creía que es. La verdad enfática, dice Fichte, no necesita de pruebas empíricas o contrastaciones racionalistas, sino que se manifiesta en la pura voluntad de crear algo. Eso es lo que distingue al verdadero artista. Tal vez es algo que sienten ustedes en su corazoncito, ¿no es cierto? Queridos alumnos y alumnas, tal vez ustedes sienten en su corazón una poderosa llama de creatividad. Tal vez ustedes sienten que pueden inventar una gran poesía, una música de alta calidad, una pintura que supere a los maestros anteriores. Tal vez en su corazoncito tienen ustedes una opinión muy buena de sí mismos, como la tenía Fichte. Eso hay que reconocer que era egocéntrico, rudo, y que de él, sobre él mismo, tenía la más brillante opinión. Lo que pasa a menudo entre artistas, escritores, novelistas, etc., que tienen una opinión exageradamente buena de sí mismos. Bueno, Fichte era así. El yo supremo, el yo creador, es algo que no puede ser explicado, sino solo exhibido. O sea, no puede ser explicado en términos racionales por qué hay un genio, por qué hay ese elemento de genialidad que es de un plumazo, sin pensar, sin las muchas escalas que había explicitado Hegel de la conciencia que se va conociendo a sí misma, que va subiendo trabajosamente por ese camino que va al espíritu absoluto. Él cree, Fichte, que se puede llegar al conocimiento de un solo golpe, de una intuición. Entonces aquí vemos, estimado público, que retoma una tradición antigua, no es absolutamente nada nuevo, ha habido ya en la Grecia clásica. Pero aquí, en el lenguaje ya del siglo XIX, Fichte, estimado público, establece que el yo es algo misterioso, inasible, incomprensible en términos filosóficos y algo que no puede ser analizado. Analizar en el sentido original del término, o sea, desmenuzar. No podemos, nosotros los leos, no podemos desmenuzar, es decir, analizar, partir en sus componentes lo que es el genio, porque es un todo superior que se resiste a esa división analítica, a ese cercenamiento de partes, se resiste. Justamente el genio es aquello que puede ser solamente intuido en su totalidad. Yo entonces propongo, estimado público, que esta noche con su pareja ustedes hagan ese experimento y les digan a la pareja: yo soy un genio creador filosófico, o por lo menos trato de serlo, y tú con tu pequeñez, con tu mezquindad de querer ver parte a parte mi yo, nunca me vas a comprender, porque mi totalidad es superior a la suma de las partes. Esa es la teoría fichteana. O sea, el yo como totalidad es muy superior a la suma de sus facultades específicas.
O sea, un genio como Goethe, por ejemplo, es superior a la mera capacidad versificadora o dramatúrgica o novelística. Goethe es justamente el genio porque engloba todas esas cualidades creando una nueva, una superior, que es la facultad artística. Esa es la cualidad genial por excelencia. Ese es el genio, aquel que no se deja analizar. Pueden decir eso a su enamorado o enamorada: yo poseo tal calidad intelectual o artística que supera la visión modesta y mezquina que tú puedes tener de mí. Porque tú solamente vas a ver con mi voz, con mis facultades físicas. Y yo, en cambio, poseo eso y mucho más. Yo soy un creador o una creadora y tú eres simplemente un estudiante normalito que no puede comprender lo que soy yo. Van a ver ustedes que sus parejas van a estar impresionadas por lo menos por esa declaración y por lo menos van a estar confundidas un tiempo, por lo menos unos minutos, hasta que se les ocurra una contrastación de esa idea de la genialidad, que la vamos a ver todavía en este curso. Ponerse límites, dice Fichte textualmente, es inaceptable. El ser humano no tiene límites para su genialidad. Es más, esto también le pueden decir ustedes a su enamorado o enamorada, como dijo Fichte. Ponerse metas es ponerse límites. El ser humano no tiene que tener una sola meta, tiene que tener cientos de metas y nuevas cada día. Cuando la pareja les acuse a ustedes, que ocurre muy a menudo entre parejas, de ser incongruentes, de faltar a su palabra, de no haber cumplido una promesa, de haberles prometido a la pareja hacer tal cosa y no haber podido cumplir con eso, ustedes pueden usar la palabra fichteana. El genio se pone tantas metas que exigiendo el cumplimiento de una sola es una mezquindad de administrador de empresas. Perdón por los que tienen que ver con esta materia, pero Hegel cree, estimado público, que el genio es superior a lo que él muy despectivamente llama el administrador, el contable, el que solamente puede ver una parte de la personalidad. El genio, el gran artista, está naturalmente por encima del mezquino cálculo. Y el cálculo que nosotros hacemos es cuánto heredas, claro, si esta pareja me va a servir posteriormente para la vida. Porque la gente inteligente no se deja impresionar solo por el aspecto físico, por las cualidades morales, sino que la gente inteligente piensa naturalmente también en lo que queda. Lo que queda es obviamente el dinero, los bienes, la herencia. Entonces, esa mentalidad, esa es todavía insuficiente para Fichte. Él cree que ese aspecto contable de calcular, además de la belleza, además de la simpatía, además de las posibilidades artísticas, calcular la herencia, él cree que eso es una es una forma superior de la misma mezquindad. Es otra forma de mera contabilidad, de mera administración de la empresa. Entonces, él cree que la sociedad, y esto sí que les va a encantar a ustedes, él cree que toda sociedad tiene la obligación moral y material de mantener a esos genios. ¿Qué les parece, chicos? ¿No es una maravilla esta idea fichteana? La sociedad como obligada a mantener financiera, política, institucionalmente a estos genios, porque ellos son los abanderados
de la esencia nacional. Entonces, él obviamente se pone a sí mismo como ejemplo. Fichte hizo una carrera rapidísima, muy pronto llegó a ser rector de la Universidad de Berlín, de la Universidad Federico Guillermo, muy joven, y se murió a poco tiempo por mala suerte. Pero no hay duda de que él cree que el verdadero genio tiene que ser como él. Él, obviamente, respetado, a pesar de ser izquierdista, respetado y mantenido por la dinastía reinante del Reino de Prusia. Él, naturalmente, el gran ejemplo como rector de la Universidad de Berlín, el gran ejemplo de cómo la sociedad está obligada a premiar a esos genios. La publicación, estimado público, de los discursos a la nación alemana lo convirtieron por un breve tiempo en el filósofo más ilustre en territorio alemán y también como un tipo que debía ser imitado por todas aquellas sociedades que se sentían sometidas por las bayonetas napoleónicas, o sea, Polonia, los países escandinavos, el este europeo, etc. Todas esas naciones se sentían de alguna manera, la clase intelectual se creía representada por este filósofo que en el fondo era por lo menos cercano al particularismo nacionalista. Entonces, tenemos, estimado público, a Fichte como un inspirador del romanticismo filosófico. Claramente, por eso nos ha preocupado un poquito en esta clase Fichte, claramente, estimado público, un precursor de Schopenhauer y de Nietzsche. Y como ustedes saben, Nietzsche precursor del postmodernismo. Es por eso la enorme importancia de este pensador. Lo que yo les quiero mostrar en este modesto curso es que muchas veces ideas, teorías, doctrinas contemporáneas que parecen muy novedosas tienen antecedentes en siglos anteriores. Lo que yo quiero mostrarles arrogantemente es, por ejemplo, que el postmodernismo es tributario de estas tradiciones que pueden ser rastreadas hasta el romanticismo de comienzos del siglo XIX. Porque en mi modesta opinión es muy difícil realmente una cosa original, la creación de algo original en la esfera del pensamiento. Entonces, muchos de los pensadores actuales que nos parecen justamente contemporáneos, porque nos dicen algo que nos toca, algo que toca nuestras fibras íntimas actuales, curiosamente son tributarios de pensamientos, ideas y doctrinas que han sido desarrolladas anteriormente. Quiero cerrar esto de Fichte, estimado. Por las dudas, los discursos a la nación alemana fueron publicados en 1808. Influyó poderosamente en la creación de lo que posteriormente fue el Imperio Alemán. El Imperio Alemán, o sea, Alemania como nación unitaria, es algo más joven que la República de Bolivia. Existe recién desde enero de 1871. Ya, bastante más joven que Bolivia. Había naturalmente una comunidad de cultura e idioma, con muchos dialectos regionales, muchas variantes provinciales, etc. Pero no había hasta 1871 un estado que se llame Alemania. Había el poderoso reino de Prusia, el reino de Baviera, el reino de Sajonia, el de Württemberg, donde nació Hegel, etc. Pero no existía una nación unitaria alemana. Es una creación relativamente posterior. Es posterior, por ejemplo, a la unificación de Italia. Y no hay duda que dos o tres pensadores, en primer lugar Fichte, han sido
algunos de los que han preparado el camino para esa unidad alemana, sobre todo con la idea de que la cultura y la lengua son los instrumentos para regenerar una nación. Una idea que no es extraña aquí en el mundo antiguo. O sea, la cultura, como aquí se dice, por ejemplo, la recuperación de los saberes ancestrales. Él cree, fíjate, con otra terminología, que esa recuperación de lo antiguo, son estos verbos típicos fichtianos, que esa recuperación de lo antiguo es al mismo tiempo una reivindicación de lo propio, de la identidad alemana que habría, según Fichte, estado sumergida durante siglos por los enemigos, por la acción de los enemigos políticos de Alemania. Una idea que en el mundo entero, estimado público, es muy popular. En el mundo árabe hay la misma idea. Por ejemplo, los árabes, el núcleo, ¿no?, del mundo islámico, los árabes creen que ellos, sin la presencia imperialista, sin las invasiones de las potencias occidentales, ellos hubieran llegado antes a la bomba atómica, al descubrimiento de las leyes de la naturaleza, a la creación de un poderoso imperio, etcétera, etcétera, lo cual es naturalmente mera especulación. Pero esa idea de que el otro es el culpable del subdesarrollo. Subdesarrollo es una palabra muy nueva del siglo XX, en términos fichtianos, de la evolución deficiente de Alemania. La culpa es de nosotros. O sea, no es que los alemanes no hayan intentado, creado, no hayan pensado, sino que los otros, los envidiosos, los imperialistas, mantuvieron a Alemania dividida, explotada, etc. Como ven ustedes, estas ideas de filosofía política muy usuales en el mundo actual tienen ya siglos de antigüedad. O sea, el ser humano no argumenta de manera fundamentalmente distinta hoy que en siglos anteriores, pese a los notables inventos técnicos. Pensando justamente, estimado público, en la influencia de Fichte, es que yo he tratado durante esta sesión de mostrarles a ustedes cómo, estimado público, el ser humano reitera la liturgia, la reiteración, cómo el ser humano reitera tipos de pensamiento, tipos que uno creería totalmente superados por la historia, etc. Cómo uno en el fondo regresa, reitera, rescata, reivindica, etc. tipos de pensamiento antiguos pese a las novedades tecnológicas. Lo que yo simplemente deseo en este curso es vacunar a ustedes contra la idea de que nosotros en el siglo XXI, por tener celulares o por tener, estimado público, elementos modernos de ciencia, que nosotros pensamos mejor que generaciones anteriores. O sea, el mensaje que quiero transmitirles en el fondo es simplísimo. No hay que renunciar de ninguna manera al uso de la tecnología moderna, es la idea de Fichte. Pero, estimado público, el núcleo de cómo piensa el ser humano es una cosa muy antigua, muy difícil de cambiar, que viene de muy atrás. Y por suerte, nosotros podemos entender lo que el ser humano ha pensado, creado, escrito en generaciones anteriores. Porque la forma básica del pensamiento es la misma, aunque las manifestaciones sean nacionalmente diferentes. Entonces, aquí me ha faltado un verbo que empieza con re, el favorito de Fichte, que es regenerar. O sea, rescatar, restituir, etcétera, etcétera. Estimado público, según Fichte, debe canalizarse
ante el fin supremo, porque la filosofía no debe ser un fin supremo, sino solamente un instrumento. Es naturalmente una especie de evaluación de la filosofía lo que hace Fichte. O sea, la devalúa a ser un instrumento para lo superior. Para él es la regeneración de la nación alemana. Él cree que los motivos más importantes que modifican o que por lo menos nos dan especies de normas con carácter muy fuerte son el amor al terruño donde uno ha vivido. Él cree que ese es el elemento esencial, que uno nunca puede, ideas muy similares a los postmodernistas, uno es siempre tributario de su contexto. Según Fichte, el contexto donde uno ha nacido es lo elemental y por lo tanto el amor a ese contexto, o como se dice en alemán, el amor a ese terruño, a ese pedacito de patria que se llama hogar, eso es absolutamente lo primario y no los valores universales transmitidos por la Revolución Francesa. O sea, el catálogo de la Revolución Francesa de los derechos humanos y del ciudadano, la idea universalista hegeliana del sujeto que puede llegar a conocer como el espíritu absoluto en ese largo proceso de autoconocimiento, para Fichte son ideas típicas de un filósofo alejado de la realidad. Él propone, estimado público, otra cosa. Él propone que el conocimiento del mundo tiene que ser el conocimiento del contexto y la vinculación con el contexto donde uno ha nacido y crecido. Eso es lo fundamental. No el proclamar valores universales como los derechos humanos, que según Fichte, estimado público, solo existirían en la cabeza de los filósofos y naturalmente de los militares. Fichte tenía una opinión muy negativa de ese grupo humano, no quiero de ninguna manera aquí ahondar en ese tema, pero él tenía la creencia de que los militares son la máxima expresión del espíritu técnico de la Revolución Francesa. Y por lo tanto, al ser un espíritu técnico y no un espíritu nacional creativo, los militares serían meros instrumentos de algo. No sería. Hay que comprender esta crítica a los militares, estimado público, porque a comienzos del siglo XIX, nosotros los varones teníamos muy pocas opciones laborales, muy pocas. No es como ahora que hay dentistas y administradores de empresas y las cosas más diversas, sino que en esa época los varones tenían solo 2 o 3 profesiones: soldado, o sea, militar,